Hola, mi nombre es Isabella, y lo que voy a contarte hoy es la historia más dolorosa y al mismo tiempo más hermosa de mi vida. Es la historia de cómo el hombre que creía que era el amor de mi vida me abandonó el día más importante, cuando descubrí que esperaba cuatrillizos. Es la historia de cómo mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba después de él, me traicionó de la manera más cruel. Pero también es la historia de cómo esa traición se convirtió en el impulso que necesitaba para convertirme en la mujer más fuerte que jamás imaginé ser. Si quieres saber cómo termina esta historia, cómo la mujer que fue abandonada embarazada de 4 bebés logró presentarse en la boda de su ex con una limusina y una sorpresa que cambió todo para siempre, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más mujeres que, como yo, necesitan recordar que nunca es demasiado tarde para levantarse y demostrar de que estamos hechas. Todo comenzó hace 5 años. Yo tenía 30 años y trabajaba como diseñadora gráfica en una empresa mediana. No era rica, pero tenía una vida cómoda, un departamento bonito y, sobre todo, tenía a Ricardo Mendoza, el heredero de una de las fortunas más grandes del país. Lo conocí en una galería de arte, un lugar donde nunca imaginé que encontraría al amor de mi vida. Era una de esas noches de vernizaje, ya sabes, esas exposiciones elegantes donde la gente va más a ser vista que a ver arte. Yo estaba ahí por trabajo, diseñando el catálogo de la exposición, cuando lo vi, alto, elegante, con esa sonrisa que podía iluminar toda la habitación. Llevaba un traje que probablemente costaba más que mi salario de 6 meses, pero lo que me enamoró no fue su dinero, fue la manera en que se quedó parado frente a una pintura durante 20 minutos, completamente absorto, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Me acerqué y le pregunté qué veía en esa pintura. Me miró con esos ojos verdes que después aprendería a conocer también, y me dijo, veo a alguien que está tratando de salir de la oscuridad, pero que todavía no sabe si merece la luz. En ese momento supe que no era un millonario superficial, era un hombre con profundidad, con alma. Comenzamos a salir 3 semanas después. Al principio, yo estaba intimidada por su mundo. Las cenas en restaurantes donde una botella de vino costaba lo que yo ganaba en una semana, los eventos sociales donde todos parecían conocerse desde la infancia, los viajes espontáneos a París o Milán solo porque se le antojaba ver una exposición específica, pero Ricardo tenía una manera de hacerme sentir que pertenecía a su lado. Isabella, me decía, tu belleza no viene de los diamantes que puedas llevar, viene de la luz que tienes aquí adentro, y se tocaba el pecho. Eso es algo que el dinero nunca podrá comprar. Durante 2 años fuimos la pareja perfecta. Él me presentó a su familia, y aunque al principio fueron un poco reticentes con la idea de que su heredero estuviera con una chica común, con el tiempo me aceptaron. Su madre, Esperanza, llegó a tratarme como a una hija. Su padre, don Aurelio, me decía que yo había traído una humanidad a Ricardo que él nunca había tenido, pero si hay alguien que me aceptó desde el primer día, esa fue Camila. Camila Herrera, mi mejor amiga desde la universidad. Cuando le conté que estaba saliendo con Ricardo Mendoza, no podía creerlo. Isabella, ¿te das cuenta de quién es? Es uno de los solteros más codiciados del país, me decía, pero luego me abrazaba y añadía, pero si alguien merece a un príncipe, eres tú, mi amor. Camila era como la hermana que nunca tuve. Nos conocimos en primer año de universidad, y desde entonces habíamos sido inseparables. Ella estudió psicología, mientras yo me dediqué al diseño. Ella era la extrovertida, la que siempre tenía una sonrisa y un consejo para todo. Yo era más reservada, más analítica. Éramos el complemento perfecto la una de la otra. Cuando Ricardo y yo comenzamos a vivir juntos, Camila se convirtió prácticamente en parte de nuestra familia. Cenaba con nosotros al menos 3 veces por semana, nos acompañaba en nuestros viajes,
Era la primera que conocía cada sorpresa que Ricardo me preparaba. Recuerdo que él siempre bromeaba diciendo, voy a tener que casarme contigo y con Camila, porque es imposible tenerlas separadas. Y hablando de casarse, esa conversación llegó naturalmente después de 2 años de relación. Una noche, mientras cenábamos en nuestro restaurante favorito, Ricardo tomó mis manos y me dijo, Isabella, quiero pasar el resto de mi vida contigo, quiero que seas la madre de mis hijos, quiero envejecer a tu lado. No me propuso matrimonio esa noche, pero ambos sabíamos que era cuestión de tiempo. Comenzamos a planear nuestro futuro. Queríamos una familia grande, una casa en las afueras de la ciudad con jardín para que los niños pudieran jugar, tal vez un perro. Ricardo había comenzado a involucrarse más en los negocios familiares, preparándose para el día en que heredaría todo. Yo había comenzado mi propia empresa de diseño, con su apoyo financiero y emocional. Todo era perfecto, demasiado perfecto, como me doy cuenta ahora. La primera señal de que algo estaba cambiando llegó hace 1 año y medio. Ricardo comenzó a trabajar más, a llegar tarde a casa, a estar distraído durante nuestras conversaciones. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que eran los negocios, que su padre le estaba dando más responsabilidades y que se sentía presionado. Yo lo entendía, o al menos eso creía. Sabía que la responsabilidad de manejar un imperio financiero no era fácil, así que traté de ser la novia comprensiva, la que está ahí para apoyar sin hacer preguntas incómodas. Pero entonces comencé a notar otras cosas. Ricardo se había vuelto más distante físicamente. Antes, no podía mantener las manos alejadas de mí. Me abrazaba mientras yo cocinaba, me daba besos sorpresa mientras trabajaba en mi computadora. Me despertaba con caricias suaves los fines de semana, pero eso comenzó a disminuir gradualmente, hasta que prácticamente desapareció. También cambió su manera de hablarme. Antes, nuestras conversaciones podían durar horas. Hablábamos de todo, de sus sueños de expandir el negocio familiar hacia proyectos más humanitarios, de mi deseo de crear una fundación que ayudara a artistas jóvenes, de los nombres que les pondríamos a nuestros futuros hijos. Pero sus respuestas se fueron haciendo más cortas, más mecánicas. Y luego estaba el asunto del teléfono. Ricardo siempre había sido un hombre ocupado, pero nunca había sido obsesivo con su celular. Ahora, no lo soltaba ni para cenar. Lo mantenía boca abajo sobre la mesa, y cada vez que sonaba una notificación, su cara se iluminaba con una sonrisa que hacía meses que no me dirigía a mí. Cuando le preguntaba quién le escribía tanto, me decía que eran clientes, inversionistas, gente de trabajo, pero yo conocía esa sonrisa. Era la sonrisa de alguien que está emocionado por recibir un mensaje de alguien especial. Durante ese periodo, Camila fue mi salvación. Ella era la única que me escuchaba sin juzgar, la única que me decía que tal vez estaba exagerando, que todos los hombres pasaban por periodos de estrés laboral. Dale tiempo, Isabella, me decía, los hombres no procesan las emociones como nosotras. Seguramente está pasando por algo y cuando esté listo te lo va a contar. Incluso me animaba a planear sorpresas para reconquistarlo. Fue idea suya que organizara esa cena romántica en casa para nuestro aniversario de 3 años. Ella me ayudó a decorar el apartamento con velas y flores. Me prestó ese vestido rojo que sabía que a Ricardo le encantaba. Hasta me ayudó a cocinar su platillo favorito. Pero esa noche, Ricardo llegó 3 horas tarde. Cuando finalmente apareció, las velas ya se habían derretido, la comida se había enfriado, y yo estaba sentada en el sofá, todavía con el vestido puesto, preguntándome qué había hecho mal. Lo siento, amor, me dijo. Pero ni siquiera me miró realmente. Hubo una emergencia en la oficina. ¿Sabes cómo es esto? Esa noche, mientras él se duchaba, revisé su teléfono. Sé que está mal, sé que invadí su privacidad, pero algo dentro de mí me gritaba que necesitaba saber la verdad. Lo que encontré me rompió el corazón en 1000 pedazos. Mensajes,
cientos de mensajes con alguien guardado como sé, mensajes que decían cosas como no puedo dejar de pensar en ti. Ojalá Isabella no estuviera aquí para poder abrazarte. Esto se está volviendo muy difícil, pero no puedo parar. Y luego sexta las fotos. Fotos de Ricardo en lugares que no reconocía, sonriendo de esa manera que solía ser solo para mí. Y en algunas de esas fotos, había una sombra femenina, una mano, un reflejo en el cristal de una ventana. Esa noche no pude dormir, me quedé despierta toda la madrugada, mirando al techo, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. ¿En qué momento el hombre que me decía que era el amor de su vida había comenzado a buscar a otra mujer? ¿Qué había hecho mal? ¿No era lo suficientemente bonita? ¿No era lo suficientemente interesante? ¿No era lo suficientemente buena para él? A la mañana siguiente, decidí confrontarlo, pero cuando traté de sacar el tema, él se puso furioso. ¿Cómo te atreves a revisar mi teléfono, Isabella? ¿Qué clase de relación es esta si no hay confianza? Me hizo sentir como si yo fuera la loca, como si yo fuera la que estaba destruyendo nuestra relación con mis celos infundados. Son mensajes de trabajo, me dijo. Se es un cliente muy importante, y sí, a veces tenemos que socializar para cerrar negocios. Si no puedes entender que mi carrera es importante para nuestro futuro, tal vez necesitamos reconsiderar algunas cosas. Me quedé en shock. No solo no me estaba dando una explicación real, sino que me estaba culpando a mí por descubrir su mentira. Pero como una tonta enamorada, decidí creerle. Decidí confiar en que el hombre con el que había planeado pasar el resto de mi vida no me mentiría de esa manera. Los siguientes meses fueron un infierno de inseguridad y dudas. Ricardo continuó llegando tarde, continuó siendo frío y distante, y yo continué fingiendo que todo estaba bien. ¿Por qué? ¿Qué alternativa tenía? Amaba a ese hombre con cada fibra de mi ser. La idea de perderlo me aterrorizaba más que la idea de que me estuviera engañando. Y entonces, hace 8 meses, descubrí que estaba embarazada. Recuerdo exactamente el momento. Era un martes por la mañana, y llevaba 3 semanas de retraso. Al principio pensé que era el estrés, pero algo dentro de mí me decía que fuera a comprar una prueba de embarazo. Me encerré en el baño de mi oficina y esperé los 3 minutos más largos de mi vida. Cuando sexta esas 2 líneas rosadas, mi mundo cambió por completo. Dentro de mí estaba creciendo una vida que Ricardo y yo habíamos creado juntos. Mi primera reacción fue de pura alegría. Finalmente teníamos algo que nos uniría para siempre, algo que le recordaría a Ricardo por qué habíamos decidido estar juntos. Un bebé era exactamente lo que necesitábamos para regresar a ser la pareja feliz que habíamos sido. Esa noche planeé la sorpresa perfecta para darle la noticia. Cociné su platillo favorito, compré una botella del vino que le gustaba para él y esperé a que llegara a casa. Tenía la prueba de embarazo envuelta en una caja de regalo, con un moño dorado, pero cuando Ricardo llegó esa noche, algo en su expresión me dijo que no era el momento adecuado. Se veía estresado, preocupado, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Todo bien, amor?, le pregunté, acercándome para abrazarlo. Él se apartó suavemente. Tenemos que hablar, Isabella. Mi corazón se detuvo. Esas 4 palabras son las que ninguna mujer enamorada quiere escuchar jamás. Tenemos que hablar nunca es el preámbulo de buenas noticias. Nos sentamos en el sofá, y él no podía mirarme a los ojos. Se pasaba las manos por el cabello, ese gesto que yo conocía tan bien y que significaba que estaba extremadamente nervioso. Isabella, esto no es fácil para mí, comenzó. Llevamos 3 años juntos, y han sido 3 años increíbles. Eres una mujer maravillosa, inteligente, hermosa, y cualquier hombre sería afortunado de tenerte. Pero, siempre hay un pero después de esos cumplidos, ¿verdad? Pero creo que ambos hemos cambiado. Creo que queremos cosas diferentes de la vida,
y tal vez es mejor que lo reconozcamos ahora antes de que sea demasiado tarde. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cosas diferentes, Ricardo? ¿De qué estás hablando? Hace 6 meses estabas hablando de matrimonio, de hijos, de comprar una casa juntos. Él suspiró profundamente. Lo sé, y perdón si te di esperanzas que no debería haber dado, pero he estado reflexionando mucho, y creo que no estoy listo para esa vida. Creo que necesito tiempo para encontrarme a mí mismo, para explorar otras posibilidades. ¿Otras posibilidades? Repetí, sintiendo como mi mundo se desmoronaba. ¿Qué clase de otras posibilidades? Él finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes: frialdad. Isabella, eres una mujer increíble, pero creo que mereces a alguien que pueda darte todo lo que necesitas. Y en este momento, yo no soy esa persona. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Dentro de mi bolso estaba esa cajita con la prueba de embarazo, la noticia que pensé que lo cambiaría todo, y ahora me daba cuenta de que tal vez sí iba a cambiar todo, pero no de la manera que había imaginado. Ricardo, dije finalmente. ¿Hay alguien más? La pausa antes de su respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Isabella, esto no se trata de otra persona, se trata de nosotros, de que no estamos funcionando. Pero yo ya no le creía, ya no podía creerle. Por favor, dime la verdad. Después de 3 años juntos, al menos merezco eso. Él se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Sí, dijo finalmente, sin voltear a mirarme. Hay alguien más. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. A pesar de que sospechaba, a pesar de todos los signos, escucharlo confirmado era devastador. ¿Quién es?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Eso no importa, respondió. Lo que importa es que me di cuenta de que no puedo seguir mintiéndote a ti y mintiéndome a mí mismo. No es justo para ninguno de los dos. Pero yo necesitaba saber, necesitaba ponerle cara a la mujer que había destruido mi mundo. ¿La conozco? Otra pausa larga. Sí, mi corazón se rompió aún más. No era solo que me hubiera engañado, sino que había sido con alguien de nuestro círculo, alguien que me conocía, que conocía nuestra relación. ¿Quién es? Ricardo, dímelo. Él se volvió hacia mí, y por primera vez en meses vi algo de emoción real en su rostro, pero no era amor o arrepentimiento, era alivio. Es Camila. El mundo se detuvo. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Camila, mi mejor amiga, mi hermana, la persona que había estado consolándome durante todos estos meses mientras él me mentía, la persona que me había ayudado a planear sorpresas para reconquistarlo, la persona que me había dicho que le diera tiempo, que fuera paciente. Camila, repetí, sin poder creer lo que había escuchado. Mi Camila. Isabella, sé que es difícil de entender. ¿Difícil de entender?, exploté, poniéndome de pie. Mi mejor amiga, la persona que me consolaba mientras tú me engañabas con ella. ¿Desde cuándo? Desde hace 8 meses, admitió. No planeamos que pasara, simplemente pasó. 8 meses. 8 meses durante los cuales mi novio y mi mejor amiga me habían mentido en la cara. 8 meses durante los cuales Camila había cenado en mi mesa, había dormido en mi sofá cuando se quedaba tarde, había escuchado mis preocupaciones sobre Ricardo mientras sabía perfectamente por qué él estaba distante. Todas esas veces que me decías que le diera tiempo, que fuera paciente. ¿Sabías que estaba conmigo?, le grité al aire, aunque Camila no estaba ahí. Isabella, por favor, trata de entender. ¿Entender qué?, lo interrumpí. ¿Que mi novio y mi mejor amiga me traicionaron de la manera más cruel posible? ¿Que durante 8 meses me hicieron sentir como si estuviera loca por sospechar algo que era completamente cierto? Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de humillación, de ira,
de una traición tan profunda que sentía como si me hubieran arrancado el alma. ¿Dónde?, pregunté. ¿Dónde se encontraban? En mi casa, en mi cama. Isabella, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién? ¿Para ti? ¿Para ella? ¿Qué hay de lo difícil que ha sido para mí estos 8 meses? Sintiendo que estaba perdiendo la razón, tomé mi bolso, con esa cajita que ahora parecía pesar 1 tonelada. Me voy, dije. Mañana vengo por mis cosas. Isabella, espera, podemos hablar de esto como adultos. Podemos. Me volví hacia él, y la mirada que le di debe haber sido devastadora porque se cayó inmediatamente. ¿Sabes qué, Ricardo? Tienes razón en una cosa. Merezco a alguien mejor. Alguien que no sea capaz de mentirme durante 8 meses. Alguien que no sea capaz de traicionarme con mi mejor amiga. Y definitivamente merezco una mejor amiga que Camila. Esa noche me quedé en un hotel. No podía ir a casa de mi hermana porque vivía en otra ciudad. Y no tenía a nadie más lo suficientemente cercano para aparecer a las 11 de la noche llorando y pidiendo asilo. Me senté en la cama del hotel y finalmente saqué esa cajita de mi bolso. La prueba de embarazo seguía ahí, con sus 2 líneas rosadas, certificando que dentro de mí crecía un bebé. El bebé de Ricardo, el bebé que ahora tendría que criar sola porque su padre había decidido que prefería a mi mejor amiga. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la relación que había perdido, por la amistad que había sido una mentira, por el futuro que había imaginado y que ahora se desvanecía, pero más que nada, lloré por ese bebé que crecía dentro de mí, que había sido concebido en amor, pero que ahora tendría que nacer en medio del caos y la traición. A la mañana siguiente, fui a hacerme un ultrasonido. Necesitaba confirmar el embarazo y saber qué tan avanzado estaba. Lo que descubrí cambió todo. Señora, me dijo la doctora con una sonrisa, felicidades. Va a ser mamá de 4 cuatrillizos, 4 bebés, 4 vidas que dependían de mí, que había creado con un hombre que ya no quería estar en mi vida. ¿Estás segura?, pregunté, mirando la pantalla donde se veían 4 pequeños puntos palpitando. Completamente segura. Es muy raro. Ocurre en una de cada 700.000 gestaciones. Usted es una mujer muy afortunada. ¿Afortunada? En ese momento no me sentía nada afortunada. Me sentía aterrorizada, abrumada, completamente perdida. Salí de la consulta con las fotos del ultrasonido en mi bolso, sin saber qué hacer con esa información. ¿Debía decirle a Ricardo? ¿Tenía derecho a saber? ¿Querría saberlo? Decidí que sí tenía que decírselo, fueran cuales fueran sus sentimientos hacia mí. Esos bebés eran suyos también, y él tenía derecho a saber que iba a ser padre. 4 veces. Lo llamé y le pedí que nos viéramos. Él aceptó, probablemente pensando que quería hablar sobre la logística de recoger mis cosas o dividir nuestras pertenencias. Nos encontramos en un café cerca de su oficina. Él se veía incómodo, como si quisiera terminar esa conversación lo más rápido posible. Probablemente tenía planes con Camila. Ricardo, comencé, sin saber cómo decir lo que tenía que decir. Hay algo que necesitas saber. Saqué las fotos del ultrasonido y las puse sobre la mesa. Estoy embarazada, de 4. Él se quedó mirando las fotos como si no entendiera lo que estaba viendo. 4, repitió. 4 bebés. Ricardo, tuyos y míos. Su reacción no fue la que esperaba. En lugar de shock, emoción o incluso pánico, lo que vi en su rostro fue algo que me heló la sangre, molestia. Isabella, esto cambia todo, dijo, pasándose las manos por el cabello. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto no puede estar pasando ahora, no cuando finalmente he encontrado la felicidad con Camila. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿La felicidad con Camila? ¿Ese es tu mayor preocupación ahora mismo? Mira, Isabella, sé que esto es difícil, pero tienes que entender mi posición. Camila y yo estamos planeando un futuro juntos. Vamos a casarnos. ¿Casarse? Había terminado conmigo hace menos de 24 horas,
y ya estaba planeando casarse con mi ex mejor amiga. ¿Cuándo?, pregunté, sintiendo como si estuviera en una pesadilla. En 6 meses. Ya tenemos todo planeado. 6 meses. Para cuando se casaran, yo estaría de 7 meses de embarazo, probablemente enorme con 4 bebés creciendo dentro de mí. Ricardo, estoy embarazada de cuatrillizos tuyos. Y, ¿tu única preocupación es cómo esto afecta tus planes de boda? No es que no me importe, dijo. Pero su tono sugería exactamente lo contrario. Es solo que esto es muy complicado. Camila no sabe nada de esto, y no sé cómo se lo voy a explicar. Pobrecita Camila, dije con sarcasmo. Debe ser muy difícil para ella saber que el hombre con el que traicionó a su mejor amiga va a tener 4 hijos con esa misma mejor amiga. Isabella, por favor, no hagas esto más difícil. ¿Más difícil para quién? Ricardo, para ti, para ella. ¿Qué hay de lo difícil que va a ser para mí criar 4 bebés sola? Él suspiró. Mira, obviamente voy a cumplir con mis responsabilidades económicas. Te voy a pasar una pensión alimenticia generosa. Puedes quedarte con el apartamento, y me haré cargo de todos los gastos médicos y del parto. ¿Responsabilidades económicas? Repetí. ¿Eso es lo único que estos bebés significan para ti? ¿Una responsabilidad económica? ¿Qué quieres que te diga? Isabella, no planeé esto, no quería esto. Mi vida está con Camila ahora. En ese momento me di cuenta de que el hombre que había amado durante 3 años nunca había existido realmente. El Ricardo que me decía que quería una familia conmigo, que hablaba de los nombres de nuestros futuros hijos, que me hacía sentir como si fuera la mujer más amada del mundo, era una ilusión. Está bien, dije, levantándome de la mesa. Tienes razón, no planeaste esto, pero yo tampoco planeé que el padre de mis hijos fuera un cobarde que los abandona antes de que nazcan. Isabella, no. Lo interrumpí. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Cumple con tus responsabilidades económicas si eso te hace sentir mejor. Pero no esperes nada más de mí, ni siquiera esperes que estos niños sepan quién eres. Salí de ese café sintiendo como si mi vida hubiera terminado, pero también, de una manera extraña, sintiendo como si finalmente hubiera comenzado. Por primera vez en meses, sabía exactamente dónde estaba parada. Era una mujer embarazada de cuatrillizos, abandonada por su pareja y traicionada por su mejor amiga, pero al menos ya no tenía que pretender que todo estaba bien. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida, pero también los que más me transformaron. Primero tuve que lidiar con las náuseas matutinas multiplicadas por 4. Había días en los que no podía ni levantarme de la cama, días en los que cualquier olor me hacía correr al baño, pero lo más difícil no era lo físico, lo más difícil era la soledad. Durante 3 años, Ricardo había sido mi compañero de vida, la persona con la que compartía cada pequeño detalle de mi día. Durante 10 años, Camila había sido mi confidente, mi hermana del alma. De repente, las 2 personas más importantes en mi vida habían desaparecido, y me encontré completamente sola enfrentando el embarazo más complicado de mi vida. Los primeros días después de nuestra conversación en el café, esperaba que Ricardo llamara. Pensaba que tal vez, cuando procesara la noticia, se daría cuenta de lo que estaba perdiendo. Pensaba que tal vez aparecería en mi puerta disculpándose, diciendo que había cometido el error más grande de su vida. Pero las semanas pasaron y no supe nada de él, hasta que un día, revisando las redes sociales como una masoquista, sexta una foto que me partió el corazón otra vez. Era Ricardo y Camila, abrazados en una playa en las Bahamas, con una sonrisa radiante y un anillo de compromiso brillando en la mano de ella. La descripción de la foto decía: dijo que sí, no puedo esperar a pasar el resto de mi vida con esta mujer increíble. Compromiso Bahamas, amor verdadero, felices por siempre. Los comentarios eran peores. Todos nuestros amigos mutuos felicitándolos, diciendo lo perfectos que se veían juntos, lo mucho que se merecían esa felicidad.
Nadie mencionaba que hacía apenas 2 meses él había estado conmigo, planeando un futuro que incluía matrimonio e hijos. Pero lo que más me dolió fue ver un comentario de la mamá de Ricardo, Esperanza, la mujer que me había tratado como a una hija durante 2 años. Por fin mi hijo encontró a la mujer correcta. Camila, bienvenida oficialmente a la familia, mi amor. Me quedé mirando esa foto durante horas, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas. No solo había perdido al amor de mi vida y a mi mejor amiga, sino que toda la vida que había construido con él había sido borrada como si nunca hubiera existido. Esa noche tomé una decisión. Bloqueé a Ricardo y a Camila en todas las redes sociales, borré sus números de teléfono y decidí que no iba a permitir que su traición continuara envenenando mi vida. Tenía 4 bebés creciendo dentro de mí, y ellos merecían una madre fuerte, no una mujer destrozada por el pasado. Pero ser fuerte es más fácil en teoría que en práctica. El embarazo múltiple era agotador física y emocionalmente. A los 4 meses, ya no podía trabajar normalmente. Me cansaba con actividades simples como subir las escaleras o cargar las compras del supermercado. Mi doctora me puso en reposo parcial, lo que significaba que tenía que cerrar temporalmente mi empresa de diseño. Ricardo cumplió su palabra sobre el apoyo económico. Cada mes llegaba una transferencia generosa a mi cuenta, pero nunca venía acompañada de una llamada, un mensaje, o siquiera una pregunta sobre cómo estaban los bebés. Era como si hubiera contratado a un contador para que se encargara de un gasto mensual. Nada más personal que eso. A los 5 meses de embarazo, decidí que no podía seguir viviendo en el apartamento que había compartido con él. Cada rincón me recordaba a momentos felices que ahora sabía que habían sido una mentira. Decidí mudarme a una casa más pequeña pero más acogedora en un barrio diferente, un lugar donde pudiera empezar de nuevo. Fue durante la mudanza que descubrí algo que cambió todo el rumbo de mi historia. Estaba empacando los últimos libros de Ricardo que había dejado cuando encontré, entre las páginas de uno de sus libros de negocios, un folder que contenía documentos que no debería haber visto jamás. Eran contratos, estados financieros, y correspondencia relacionada con los negocios de la familia Mendoza. Al principio pensé en simplemente devolvérselos sin mirarlos, pero algo llamó mi atención. Eran documentos sobre una serie de inversiones fraudulentas que la empresa estaba haciendo con el dinero de ancianos jubilados. La empresa Mendoza había creado un esquema donde convencían a personas de la tercera edad de invertir sus ahorros de jubilación en proyectos inmobiliarios que no existían. Les prometían retornos del 15% anual, les mostraban planos arquitectónicos falsos y hasta los llevaban a terrenos que no les pertenecían para convencerlos de que sus inversiones eran reales. Había listas de víctimas, montos estafados, y lo más impactante, había una nota manuscrita de don Aurelio, el papá de Ricardo, que decía: asegúrense de que Ricardo no se entere de esto hasta que esté completamente comprometido con el negocio familiar. Su conciencia podría ser un problema. Me quedé en shock leyendo esos documentos. La familia que había creído conocer, la familia que me había acogido como una hija, eran unos estafadores que se aprovechaban de los ahorros de personas vulnerables. Y estaban deliberadamente manteniendo a Ricardo en la ignorancia hasta que fuera demasiado tarde para que él se echara para atrás. Mi primer instinto fue llamar a Ricardo inmediatamente para advertirle. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, no podía permitir que se convirtiera en parte de algo tan terrible sin saberlo. Pero luego recordé cómo me había tratado, como había descartado a sus propios hijos como una simple responsabilidad económica, y decidí que tal vez merecía saber la verdad sobre su familia de una manera más educativa. En lugar de llamarlo, decidí consultar con un abogado. María Elena Vázquez era una abogada especialista en fraude financiero que había conocido en un networking de empresarias el año anterior. Le mostré los documentos, y su reacción confirmó mis peores temores. Isabella, me dijo,
Esto es evidencia de uno de los fraudes más grandes que he visto en años. Estamos hablando de millones de pesos robados a personas que confiaron sus ahorros de toda la vida a esta empresa. ¿Qué puedo hacer con esta información?, pregunté. Bueno, técnicamente, obtuviste estos documentos de manera irregular, pero si estuvieras dispuesta a testificar sobre cómo llegaron a tus manos, y si pudiéramos encontrar a algunas de las víctimas dispuestas a presentar denuncias, podríamos construir un caso sólido. ¿Y qué pasaría con Ricardo? Según los documentos, él no sabe nada. Si realmente no sabe nada y puede probarlo, podría salvarse, pero si se puede demostrar que sabía o que participó activamente, podría enfrentar cargos criminales junto con el resto de su familia. Esa noche no pude dormir. Tenía en mis manos la información que podría destruir a la familia Mendoza, pero también podría arruinar la vida del padre de mis hijos. ¿Tenía derecho a usar esa información? ¿Era venganza o justicia? Finalmente decidí que no se trataba de venganza, se trataba de todas esas personas mayores que habían sido estafadas, que probablemente estaban pasando sus últimos años en la pobreza porque confiaron en la palabra de la familia Mendoza. Ellas merecían justicia, y yo tenía la oportunidad de dársela. Trabajé con María Elena durante las siguientes semanas para contactar a algunas de las víctimas listadas en los documentos. Lo que descubrimos fue desgarrador. Había ancianos que habían perdido los ahorros de toda su vida, familias que habían tenido que vender sus casas porque sus padres habían invertido todo su dinero con los Mendoza. Una señora de 80 años llamada Esperanza, irónico, considerando el nombre de la mamá de Ricardo, me contó llorando cómo había invertido los 100,000 pesos que había ahorrado durante 30 años de trabajo como maestra. Era para dejarles algo a mis nietos, me decía. Ahora no tengo ni para mis medicinas. Cada historia que escuchaba me convencía más de que estaba haciendo lo correcto. Esto no era venganza personal, era un acto de justicia para personas que no tenían voz ni recursos para defenderse solas. Mientras tanto, mi embarazo continuaba progresando. A los 6 meses, ya tenía una barriga enorme que hacía que cada actividad diaria fuera un desafío. Los médicos me tenían en observación constante porque los embarazos múltiples conllevan muchos riesgos. Había días en los que me sentía tan abrumada que me preguntaba cómo iba a hacer para criar 4 bebés sola, pero también había momentos mágicos. Cuando sentía a los 4 bebés moviéndose dentro de mí, cuando veía sus perfiles en los ultrasonidos, cuando imaginaba cómo serían sus caritas, encontraba una fuerza que no sabía que tenía. Esos bebés me habían dado un propósito más grande que mi dolor personal. Fue durante ese periodo que comencé a desarrollar una idea de negocio que cambiaría mi vida para siempre. Una noche, mientras estaba en reposo en cama investigando sobre crianza de múltiples, me di cuenta de que había muy pocos recursos en español para padres de gemelos, trillizos o cuatrillizos. La mayoría de la información estaba en inglés, y los pocos recursos en español eran traducciones mal hechas que no consideraban las realidades culturales y económicas de Latinoamérica. Decidí crear una plataforma digital integral para familias de múltiples en español, no solo información médica y de crianza, sino también apoyo emocional, grupos de apoyo virtuales, marketplace especializado para productos para múltiples y servicios de consultoría personalizada. Trabajé en el proyecto durante mis horas de reposo, diseñando la plataforma, creando contenido, estableciendo partnerships con pediatras y psicólogos especializados. Era agotador trabajar mientras estaba embarazada de cuatrillizos, pero también era terapéutico. Me daba la sensación de estar construyendo algo positivo en medio del caos de mi vida personal. A los 7 meses de embarazo, María Elena me llamó con noticias importantes. Isabella, tenemos suficiente evidencia y testimonios para presentar una demanda formal. ¿Estás lista para dar este paso? ¿Qué pasará cuando presente la demanda?, pregunté. La información se hará pública inmediatamente. Los medios van a cubrir la historia,
especialmente considerando el perfil alto de la familia Mendoza, y Ricardo se va a enterar no solo del fraude, sino de que tú fuiste quien proporcionó la evidencia. Era el momento de la verdad. Una vez que diera ese paso, no habría vuelta atrás. Ricardo sabría que yo había sido quien había expuesto a su familia, y probablemente me odiaría para siempre, pero también significaba que todas esas personas estafadas tendrían la oportunidad de recuperar su dinero y de ver que se hiciera justicia. Hazlo, le dije, presenta la demanda. La demanda se presentó un martes por la mañana, y para el miércoles ya era noticia nacional. Heredero de imperio financiero implicado en fraude millonario, decían los titulares. Los medios habían conseguido la historia completa, el esquema fraudulento, los documentos que yo había proporcionado, y los testimonios de las víctimas. Pero lo que más llamó la atención de los medios fue el ángulo personal de la historia. De alguna manera, habían descubierto que la persona que había proporcionado la evidencia era la exnovia embarazada de Ricardo Mendoza, la misma que había sido abandonada por él y traicionada por su mejor amiga. La venganza de la ex embarazada como una traición amorosa destapó un fraude millonario. Era el titular de la revista de espectáculos más popular del país. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de periodistas queriendo entrevistarme, pero yo me negué a hablar con los medios. Esto no era sobre mi historia personal, era sobre hacer justicia para las víctimas del fraude. Sin embargo, Ricardo no vio las cosas de esa manera. El jueves por la mañana, recibí una llamada suya. Era la primera vez que hablábamos desde aquel día en el café, hacía ya 4 meses. Isabella, su voz sonaba furiosa y desesperada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Hacerte qué, Ricardo? ¿Exponer que tu familia está estafando a ancianos? Tú sabías que yo no tenía nada que ver con eso. Los documentos que encontraste lo comprueban, pero decidiste arruinar mi vida de todas formas. No arruiné tu vida, Ricardo. Tu familia arruinó las vidas de docenas de ancianos, y yo simplemente me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Esto es venganza, estás vengándote porque terminé contigo. Sus palabras me dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque confirmaban lo poco que me conocía realmente. ¿Sabes qué, Ricardo? Si hubiera querido vengarme de ti, habría vendido mi historia a los medios desde el primer día. Habría contado cómo abandonaste a tus 4 hijos antes de que nacieran para casarte con mi ex mejor amiga. Pero esto no se trata de ti. Por supuesto que se trata de mí. Ahora toda mi vida está en los medios. Mi reputación está arruinada. Van a cancelar mi boda. La boda que estaba planeada para el mes siguiente, justo cuando yo estaría de 8 meses de embarazo. ¿Tu boda se va a cancelar?, pregunté, y no pude evitar una pequeña satisfacción al escucharlo. Camila está devastada. Su familia le está preguntando si realmente quiere casarse con alguien cuya familia está bajo investigación criminal. Sus amigos le están diciendo que se aleje de mí. Pobrecita, dije con sarcasmo. Debe ser muy difícil para ella enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Isabella, por favor, te lo ruego, llama a tu abogada y retira la demanda. Yo me haré cargo personalmente de compensar a todas las víctimas. ¿Con qué dinero, Ricardo? Según los medios, el gobierno ya congeló todas las cuentas de la empresa familiar. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Por favor, dijo finalmente, y su voz sonaba rota. Estoy perdiendo todo. Mi familia, mi empresa, mi reputación, mi matrimonio. ¿No es suficiente? Por un momento, sentí lástima por él, pero luego recordé a la señora Esperanza llorando porque no tenía dinero para sus medicinas. Recordé a todos los ancianos que habían perdido los ahorros de su vida, y la lástima se desvaneció. Ricardo, le dije, por primera vez en tu vida, estás enfrentando las consecuencias reales de las acciones de tu familia. No voy a protegerte de eso. Colgué el teléfono y no volví a saber de él durante semanas. Mientras el escándalo mediático continuaba, mi embarazo llegaba a su recta final. A los 8 meses,
los médicos decidieron hospitalizarme para monitorear más de cerca a los bebés. Mi barriga era tan grande que apenas podía caminar, y los bebés estaban ejerciendo mucha presión sobre todos mis órganos. Fue en el hospital donde recibí una visita inesperada. Camila apareció en mi habitación un miércoles por la tarde, y cuando la vi, casi no la reconocí. Se veía demacrada, había perdido peso, y tenía ojeras profundas que el maquillaje no lograba disimular. «Hola, Isabella», me dijo, parada en la puerta como si no supiera si tenía permiso de entrar. «¿Qué haces aquí?», le pregunté, sorprendida pero no particularmente contenta de verla. «Vine a hablar contigo, a pedirte perdón». Se acercó lentamente a mi cama, y cuando la vi más de cerca, pude ver que había estado llorando. «¿Perdón por qué, Camila? ¿Por acostarte con mi novio durante 8 meses mientras me consolabas por sus mentiras? ¿O por destruir una amistad de 10 años por un hombre?» Ella comenzó a llorar. «Por todo, Isabella, por todo lo que te hice, por ser tan egoísta, tan ciega. No tienes idea de cuánto me arrepiento». «¿Te arrepientes? ¿O solo estás aquí porque tu vida perfecta se está desmoronando?» «Me arrepiento desde el primer día», dijo, sentándose en la silla junto a mi cama sin pedir permiso, pero estaba tan enamorada de él, tan ciega, que creí que podía justificar lo injustificable. «¿Cuándo comenzó?», pregunté. Necesitaba saberlo. «¿Recuerdas la fiesta de cumpleaños de Ricardo del año pasado? Tú te sentiste mal y te fuiste temprano». Recordaba, había tenido una migraña terrible y Ricardo me había dicho que se quedara para no arruinar su fiesta, que Camila me llevaría a casa. Camila me llevó a casa, pero después regresó a la fiesta. Estuvieron hablando hasta muy tarde, bebieron mucho, y una cosa llevó a la otra. «¿Una cosa llevó a la otra?», repetí. «¿Esa es tu excusa? ¿El alcohol?» «No es una excusa», dijo rápidamente. «No hay excusa para lo que hicimos. Pero Isabella, necesito que sepas que él nunca dejó de amarte. Perdón, incluso mientras estaba conmigo, hablaba de ti constantemente. Se sentía culpable, se odiaba a sí mismo por lo que estaba haciendo. Varias veces trató de terminar lo nuestro para volver contigo. ¿Y tú qué hacías?». Camila se cubrió la cara con las manos. Lo convencía de que no lo hiciera. Le decía que tú nunca lo perdonarías si sabías la verdad, que era mejor que terminara contigo limpiamente y empezara de nuevo conmigo. Le decía que lo que teníamos era real, que era su oportunidad de ser verdaderamente feliz. ¿Y él te creía? Quería creerme. Estaba confundido. Se sentía atrapado entre nosotras dos. Al final, decidió que era mejor lastimarte una vez que seguir lastimándote con sus mentiras. «Una vez», exploté. «¿Lastimarme una vez? Camila, me lastimaron todos los días durante 8 meses, cada vez que él llegaba tarde a casa, cada vez que me mentía sobre dónde había estado, cada vez que tú me consolabas sabiendo perfectamente por qué estaba sufriendo». «Lo sé», dijo, llorando más fuerte. «Lo sé y me odio por eso. Me odio por haber sido capaz de mirarte a los ojos y mentirte. Me odio por haber destruido lo más hermoso que tenía en mi vida, que era nuestra amistad». «¿Y qué hay de la boda? ¿También te odias por eso?». Camila suspiró profundamente. «No va a haber boda, Isabella. Terminé con Ricardo hace una semana». Me quedé en shock. «¿Terminaste con él?». Cuando salió toda la información sobre su familia, cuando vi cómo los medios cubrían la historia, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que nunca había estado realmente enamorada de Ricardo. Estaba enamorada de la idea de Ricardo, del dinero, del estatus, de la vida que podía darme. «¿Y eso te lo diste cuenta ahora?». Me di cuenta cuando lo sexta derrumbarse ante el primer problema real de su vida. Durante toda su vida, el dinero de su familia había resuelto todos sus problemas, pero cuando se enfrentó a algo que el dinero no podía arreglar, se convirtió en un hombre que no reconocía. «¿Qué quieres decir?». Se volvió amargo, resentido. Me culpaba a mí por haberlo convencido de dejarte. Te culpaba a ti por exponer a su familia.
Culpaba a todo el mundo excepto a sí mismo por las decisiones que había tomado. Camila se levantó y caminó hacia la ventana, pero lo que me hizo terminar definitivamente con él fue lo que pasó cuando le conté que había venido a verte. ¿Qué pasó? Se puso furioso. Me dijo que estaba prohibido que tuviera cualquier contacto contigo. Me dijo que tú eras una mujer resentida y vengativa que había arruinado su vida, y que si yo tenía algún contacto contigo, terminaría conmigo. Me quedé callada, procesando lo que acababa de escuchar. En ese momento me di cuenta de que el hombre del que creí estar enamorada nunca había existido realmente. El Ricardo real era alguien capaz de abandonar a sus 4 hijos, alguien que culpaba a otros por sus problemas, alguien que trataba de controlar con quién podía hablar. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió. Perdí mi trabajo porque trabajo en la misma industria que él y nadie quiere contratar a alguien asociada con el escándalo Mendoza. Perdí a mi mejor amiga por mis propias acciones terribles. Y perdí a un hombre que resultó no ser quien yo creía que era. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Finalmente, Camila habló otra vez. Isabella, sé que no tengo derecho a pedirte esto, y sé que probablemente es imposible. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? La miré por un largo rato. Podía ver el arrepentimiento genuino en sus ojos, podía escuchar la sinceridad en su voz, pero también podía sentir a mis 4 bebés moviéndose dentro de mí, recordándome todo lo que había perdido por sus acciones. Camila, le dije finalmente, hay una diferencia entre perdonar y olvidar. Tal vez algún día pueda perdonarte, por mi propia paz mental, pero nuestra amistad, la confianza que teníamos, eso se rompió de una manera que no se puede reparar. Ella asintió, llorando silenciosamente, pero, continué, te agradezco que hayas venido a disculparte. No muchas personas tienen el valor de enfrentar las consecuencias de sus acciones tan directamente. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? Preguntó, con los bebés, con lo que sea. No. Le dije suavemente, creo que lo mejor para ambas es que sigamos caminos separados. Camila asintió otra vez y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Para lo que vale, dijo. Creo que vas a ser una madre increíble, y esos bebés van a tener suerte de tenerte. Después de que se fue, me quedé pensando en nuestra conversación durante horas. Habían sido tantas revelaciones, tantas emociones, pero más que nada, me sentí libre, libre del peso del odio que había estado cargando, libre de la obsesión por entender por qué me habían traicionado. Ya no importaba, lo único que importaba ahora eran los bebés que estaban a punto de nacer. Y llegaron 2 semanas después, en una cesárea programada que fue la experiencia más intensa de mi vida. 4 bebés perfectos, sanos, hermosos, 2 niños y 2 niñas. Los llamé Sebastián, Matías, Valentina y Sofía. Cuando los vi por primera vez, cuando los tuve en mis brazos, supe que todo lo que había pasado había valido la pena. Estos 4 pequeños seres habían dado significado a todo mi sufrimiento. Eran mi nueva familia, mi nueva vida, mi nuevo propósito. Los primeros meses fueron agotadores, como imaginarás. 4 recién nacidos requieren atención las 24 horas del día. Contraté a una nana para que me ayudara, pero aún así apenas dormía 3 horas seguidas. Había días en los que me preguntaba cómo iba a sobrevivir, pero cada sonrisa de mis bebés, cada pequeño logro, cada momento tierno me recordaba por qué valía la pena todo el esfuerzo. Durante ese tiempo, mi plataforma digital para familias de múltiples comenzó a despegar. Había lanzado una versión beta antes del parto, y para cuando los bebés tenían 3 meses, ya tenía más de 10.000 usuarios registrados. Las madres de múltiples de toda Latinoamérica habían encontrado en mi plataforma el recurso que tanto necesitaban. Los ingresos comenzaron a llegar lentamente al principio, pero crecieron exponencialmente. A los 6 meses de vida de los bebés, la plataforma estaba generando más dinero del que había ganado nunca en mi vida.
A los 8 meses, había contratado un equipo de 5 personas. Al año, éramos una empresa de 15 empleados con oficinas propias. Pero el crecimiento real vino cuando decidí expandir el concepto, no solo información para familias de múltiples, sino una plataforma integral para madres solteras enfrentando embarazos de alto riesgo, recursos médicos, apoyo emocional, grupos de apoyo, y una marketplace especializada en productos para embarazos múltiples y crianza solitaria. La empresa se llamó Fuerza Múltiple, y en 2 años se había convertido en la plataforma líder en español para este nicho de mercado. Teníamos usuarios en 20 países, partnerships con hospitales y clínicas especializadas y habíamos ayudado a más de 50,000 familias. El éxito financiero me permitió mudarme a una casa hermosa con jardín, contratar el mejor cuidado para mis hijos, y darles todas las oportunidades que merecían. Pero más importante que el dinero era la sensación de propósito que había encontrado. Cada día ayudaba a mujeres que estaban pasando por situaciones similares a la mía, y eso le daba significado a todo lo que había vivido. Mientras tanto, el caso legal contra la familia Mendoza había progresado lentamente pero de manera constante. Don Aurelio y la mayoría de los ejecutivos de la empresa habían sido arrestados y estaban enfrentando juicio. La empresa había sido cerrada y sus activos liquidados para compensar a las víctimas, pero Ricardo, como había sospechado desde el principio, logró demostrar que no sabía nada del fraude. Su abogado presentó evidencia convincente de que había sido deliberadamente mantenido al margen de las operaciones ilegales de la empresa, evitó los cargos criminales, pero su reputación y su patrimonio familiar habían sido completamente destruidos. Según lo que leía en los medios, estaba trabajando como consultor financiero independiente, ganando una fracción de lo que había ganado antes. Había vendido todos sus bienes de lujo para pagar deudas y gastos legales. Su mundo de privilegio y lujo había desaparecido por completo, y cumplía religiosamente con la pensión alimenticia de los niños, aunque nunca había tratado de conocerlos o tener algún tipo de relación con ellos. Para mis hijos, su padre biológico era simplemente alguien que enviaba dinero todos los meses, nada más. Cuando los niños cumplieron 2 años, decidí organizar una fiesta grande en el jardín de nuestra casa. Era la primera vez que me sentía completamente feliz y orgullosa de la vida que había construido para nosotros. Mis bebés estaban sanos, hermosos, inteligentes. Mi empresa estaba prosperando, tenía una casa hermosa, seguridad financiera, y un propósito claro en la vida. Invité a todas las personas que habían sido importantes en nuestro journey, mi equipo de trabajo, algunas madres que había conocido a través de la plataforma, los médicos que habían cuidado de mí durante el embarazo, mis nuevas amigas que había hecho en los grupos de madres solteras. Mientras veía a mis 4 bebés jugando en el jardín, rodeados de gente que los amaba, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca había tenido con Ricardo, una felicidad auténtica y autogenerada. No dependía de nadie más, no estaba construida sobre mentiras o ilusiones. Era una felicidad que había creado con mi propio trabajo y dedicación, pero la vida, como siempre, tenía más sorpresas preparadas para mí. 3 meses después de la fiesta de cumpleaños de los niños, recibí una llamada inesperada. Era María Elena, mi abogada. Isabella, me dijo, acabamos de recibir información muy interesante sobre Ricardo Mendoza. ¿Qué tipo de información? Está planeando casarse otra vez. ¿Y adivina con quién? Mi corazón se saltó un latido. ¿Con Camila? No, con Alejandra Vázquez, la heredera de los supermercados Vázquez. Al parecer, necesita rehabilitar su imagen pública y ella necesita un marido presentable para complacer a su familia conservadora. ¿Un matrimonio de conveniencia? Pregunté. Eso parece, pero aquí viene lo interesante. Según mis fuentes, él le ha dicho a ella y a su familia que nunca ha tenido hijos. Está negando completamente la existencia de Sebastián, Matías,
Valentina y Sofía. Me quedé en shock. ¿Está negando a sus propios hijos? Completamente. Al parecer, le dijo a la familia Vázquez que su única relación seria anterior había sido con una mujer que resultó ser una cazafortunas vengativa que inventó un embarazo para chantajearlo. La sangre me hirvió. Una cosa era abandonar a sus hijos, pero otra completamente diferente era negar su existencia para conseguir una nueva esposa rica. ¿Cuándo se van a casar? Pregunté. En 2 meses. Va a ser la boda del año, según los medios. Los Vázquez quieren demostrar que han rehabilitado completamente la imagen de Ricardo. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi estudio y reflexioné sobre lo que había escuchado. Durante 2 años había logrado construir una vida hermosa sin Ricardo, una vida donde él era completamente irrelevante, pero saber que estaba negando la existencia de mis hijos, que estaba usando nuestra historia como una mentira para conseguir una nueva esposa, despertó en mí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era venganza lo que sentía, era una necesidad profunda de proteger a mis hijos, de asegurarme de que nunca tuvieran que vivir en un mundo donde su propio padre negara que existían. Comencé a planear algo que sería mi obra maestra. Primero, contraté a un investigador privado para que me diera todos los detalles sobre la boda y la relación de Ricardo con Alejandra. Lo que descubrí me dio todas las herramientas que necesitaba. Alejandra Vázquez era una heredera de tercera generación de una fortuna construida sobre valores familiares conservadores. Sus abuelos habían inmigrado con nada y habían construido un imperio de supermercados basado en la honestidad, el trabajo duro y la integridad. La familia tenía fama de ser extremadamente religiosa y de valorar por encima de todo la honestidad y la responsabilidad familiar. Ricardo les había contado que era un hombre soltero sin hijos, que había sido víctima de una mujer manipuladora que había tratado de arruinar su vida con acusaciones falsas. Les había dicho que el dinero de la pensión alimenticia que enviaba mensualmente era parte de un acuerdo legal para evitar que yo continuara difamando su nombre públicamente. La familia Vázquez lo había acogido como al yerno perfecto, un hombre que había superado adversidades, que había sido víctima de una mujer sin escrúpulos, que ahora estaba listo para empezar una nueva vida con su hija. La boda estaba planeada para ser un evento espectacular en la catedral más importante de la ciudad, seguida de una recepción en el club más exclusivo. Habría más de 500 invitados, incluyendo políticos, empresarios importantes y toda la alta sociedad. Los medios habían sido invitados para cubrir lo que los organizadores llamaban la boda de la década. Mi plan era simple pero devastadoramente efectivo. Durante las siguientes semanas, trabajé incansablemente en los preparativos. Primero, usando mis contactos en la industria del diseño, conseguí que una de las floristerías más exclusivas de la ciudad me subcontratara para el diseño floral de la boda. Oficialmente, yo estaría trabajando detrás de escena, invisible para los invitados pero con acceso completo a todos los espacios del evento. Segundo, contraté a la mejor agencia de cuidado de niños de la ciudad para que me ayudara con una sesión de fotos familiar especial programada para el mismo día de la boda. Tercero, renté la limusina más lujosa disponible en la ciudad para esa fecha, blanca, elegante, con chofer uniformado y todos los lujos posibles. Y finalmente, encargué 4 pequeños trajes de diseñador para mis hijos, cada uno con una pequeña etiqueta bordada que decía Hijo de Ricardo Mendoza en hilo dorado. El día de la boda, me levanté temprano y me preparé como nunca antes lo había hecho. Contraté a una maquillista y peluquera profesional para que me ayudara a verme absolutamente espectacular. Elegí un vestido dorado que realzaba mi figura post-embarazo, zapatos que me daban altura y elegancia, y joyas que había comprado con las ganancias de mi empresa. Cuando me vi en el espejo, no podía creer la transformación. Ya no era la mujer rota y abandonada de hace 2 años. Era una empresaria exitosa, una madre orgullosa,
una mujer que había reconstruido su vida desde cero y había salido más fuerte que nunca. Vestía a mis 4 bebés con sus trajes de diseñador. Sebastián y Matías con pequeños smoking negros, Valentina y Sofía con vestidos blancos y dorados que combinaban perfectamente con el mío. Se veían como pequeños príncipes y princesas. La primera parte del plan se ejecutó perfectamente. Llegué temprano al club como parte del equipo de decoración, y pude observar todos los preparativos sin llamar la atención. Vi a Ricardo llegar para las fotos pre-ceremonia, vestido con un smoking que probablemente había costado más de lo que la mayoría de las personas ganan en un mes. Se veía elegante, nervioso, pero también había algo en el que era diferente. Ya no tenía esa confianza arrogante que lo había caracterizado cuando lo conocí. Los últimos 2 años habían dejado marca en él, líneas de expresión alrededor de los ojos, una tensión en la mandíbula que no había estado ahí antes. Vi a Alejandra llegar para las fotos, y tengo que admitir que se veía hermosa. Un vestido de novia que probablemente había costado más que mi casa, rodeada de damas de honor y familia, irradiando la felicidad de una mujer que cree que está comenzando el día más importante de su vida. Lo que más me impactó fue ver la manera en que Ricardo interactuaba con la familia de ella. Era encantador, atento, el yerno perfecto. Les hablaba de sus planes futuros, de cuántos nietos esperaban tener, de cómo estaba emocionado de finalmente formar una familia real. Cada palabra que decía era una puñalada al corazón, no por él, sino por mis hijos. Sebastián había dado sus primeros pasos la semana anterior. Sofía había dicho mamá por primera vez el mes pasado. Valentina y Matías estaban comenzando a formar pequeñas palabras. Estos eran sus hijos, sus logros que él se estaba perdiendo voluntariamente, y ahora estaba fingiendo que nunca habían existido. La ceremonia comenzó a las 6 de la tarde en la catedral. Yo no estuve presente para esa parte, tenía otros preparativos que hacer, pero según el plan, la recepción comenzaría a las 8, y ahí es donde haría mi gran entrada. A las 7:30, la limusina llegó a mi casa. El chofer era un profesional que había trabajado con celebridades antes. Sabía exactamente cómo hacer una entrada dramática. Subí con mis 4 bebés, cada uno en su silla especial, y le di las instrucciones finales. Quiero que lleguemos exactamente a las 8:15, le dije. Para ese momento, todos los invitados ya estarán en la recepción, pero aún no habrá comenzado la cena. Será el momento perfecto. Durante el trayecto hacia el club, les hablé a mis bebés como si pudieran entenderme completamente. Mis amores, les dije, hoy van a conocer a su papá biológico. Él no ha querido ser parte de sus vidas, pero ustedes merecen que el mundo sepa que existen, que son hermosos, inteligentes y perfectos. Mamá va a asegurarse de que nunca más nadie pueda negar que ustedes son los hijos más maravillosos del mundo. Cuando llegamos al club, podía escuchar la música y las conversaciones de la recepción desde el estacionamiento. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho, pero también me sentía más segura y decidida que nunca en mi vida. El chofer bajó primero y abrió mi puerta con una reverencia teatral. Salí lentamente, cargando a Valentina y Sofía, mientras las nanas que había contratado cargaban a Sebastián y Matías. Formamos una pequeña procesión elegante hacia la entrada del club. Los porteros me miraron confundidos. Claramente no estaba en la lista de invitados, pero mi apariencia y la limusina sugerían que debía ser alguien importante. Antes de que pudieran detenerme, caminé directamente hacia el salón de recepciones. La entrada al salón era grandiosa, 2 puertas dobles de madera tallada que se abrían a un espacio decorado como un palacio de cuento de hadas. Flores blancas y doradas por todas partes, mesas elegantemente decoradas, una pista de baile en el centro, y un escenario donde una orquesta tocaba música clásica. Pero lo más importante, 500 invitados de la alta sociedad, incluyendo periodistas y fotógrafos, todos reunidos para celebrar la boda de Ricardo Mendoza con Alejandra Vázquez.
Me paré en la entrada por un momento, observando la escena. Ricardo y Alejandra estaban en el centro del salón, recibiendo felicitaciones y posando para fotos. Él se veía relajado, feliz, como si hubiera logrado reinventar completamente su vida. Respiré profundamente y entré. El efecto fue inmediato y dramático. Las conversaciones se detuvieron gradualmente a medida que la gente me notaba. Primero fueron solo algunas personas cerca de la entrada, pero el silencio se extendió como ondas en un estanque hasta que prácticamente todo el salón había notado mi presencia. Caminé lentamente hacia el centro del salón, cargando a mis 2 niñas, seguida por las nanas con mis 2 niños. Mis pasos resonaban en el silencio que se había creado. Ricardo me vio cuando estaba a unos 20 metros de él. La expresión de su rostro cambió de felicidad a confusión, luego a shock, y finalmente a algo que parecía pánico puro. Isabella, murmuró, lo suficientemente alto para que varias personas a su alrededor lo escucharan. Alejandra me miró sin reconocerme, pero claramente confundida por la reacción de su nuevo esposo. Continué caminando hasta estar directamente frente a ellos. El salón entero estaba en completo silencio, todos los ojos fijos en nosotros. Hola, Ricardo, dije con una sonrisa que había practicado en el espejo. Felicidades por tu boda. ¿Qué estás haciendo aquí? Tartamudeó. Vine a presentarte a tus hijos, dije, alzando la voz lo suficiente para que todos pudieran escuchar. Sé que no los has conocido aún, así que pensé que tu día de boda sería el momento perfecto. El murmullo comenzó inmediatamente entre los invitados. Pude escuchar fragmentos de conversaciones. Dijo hijos. ¿No eras soltero? ¿Quién es esta mujer? Alejandra me miró con los ojos muy abiertos. Disculpe, ¿de qué está hablando? Me volteé hacia ella con la sonrisa más dulce que pude conseguir. Hola, Alejandra, soy Isabella, la exnovia de Ricardo y la madre de sus 4 hijos. Él probablemente no te ha hablado de nosotros. La cara de Alejandra se descompuso completamente. Se volvió hacia Ricardo con una expresión que mezclaba confusión y horror. Ricardo, ¿qué está pasando? Ricardo estaba paralizado, mirándome como si fuera un fantasma. Isabella, por favor, no hagas esto. ¿Hacer qué? Pregunté con inocencia fingida. ¿Presentarte a tus hijos? Sebastián, Matías, Valentina y Sofía, cuatrillizos. Tienen 2 años y 3 meses. Son inteligentes, hermosos, y han estado preguntando por qué su papá nunca viene a visitarlos. Le hice una seña a una de las nanas, quien se acercó con Sebastián. Este es Sebastián, dije, alzando la voz para que todo el salón pudiera escuchar. Caminó por primera vez la semana pasada. Se parece mucho a ti, ¿no crees? Efectivamente, Sebastián tenía los mismos ojos verdes de Ricardo y la misma forma de nariz. La semejanza era innegable. Los murmullos en el salón se intensificaron. Pude ver a varios periodistas tomando fotos y videos discretamente. Alejandra se volvió hacia su nueva familia, que estaba mirando la escena con horror creciente. Su padre, un hombre mayor que irradiaba autoridad y tradición, se acercó al grupo. ¿Qué significa esto?, demandó, mirando directamente a Ricardo. Ricardo finalmente encontró su voz. Señor Vázquez, puedo explicarlo todo. Esta mujer, ella está tratando de arruinar mi matrimonio con mentiras. ¿Mentiras?, pregunté, riendo genuinamente. ¿4 bebés de 2 años son mentiras? Saqué mi teléfono y busqué las fotos del ultrasonido de cuatrillizos, las actas de nacimiento y decenas de fotos de los bebés desde que nacieron. Aquí están todas las pruebas que necesites, Ricardo. Actas de nacimiento con tu nombre como padre, pruebas de ADN si las necesitas, registros médicos de todo el embarazo. El padre de Alejandra tomó los documentos y comenzó a revisarlos con una expresión cada vez más sombría. Ricardo, dijo la madre de Alejandra, acercándose al grupo, ¿nos dijiste que nunca habías tenido hijos? Es complicado, murmuró Ricardo.
¿Complicado? Exploté. ¿Qué hay de complicado en tener 4 hijos hermosos? Lo único complicado aquí es que su padre decidió abandonarlos y negar su existencia para conseguir una nueva esposa. Me volteé hacia Alejandra, quien se veía al borde de las lágrimas. Alejandra, siento mucho que tengas que enterarte así, pero merecías saber la verdad antes de comprometer el resto de tu vida con un hombre capaz de abandonar a sus propios hijos. Ricardo, dijo Alejandra con voz temblorosa. ¿Es verdad? ¿Tienes 4 hijos y nunca me lo dijiste? Ricardo miró a su alrededor, viendo todas las caras expectantes, las cámaras, los murmullos. Alejandra, puedo explicar. No hay nada que explicar, gritó el padre de Alejandra. Nos mentiste, nos dijiste que eras un hombre soltero sin hijos. Construiste nuestra relación sobre una mentira fundamental. Señor Vázquez, por favor, déjeme explicarle las circunstancias. ¿Las circunstancias de qué? ¿De abandonar a 4 bebés? ¿De negar su existencia? ¿De mentirle a mi hija sobre algo tan fundamental como tener hijos? El señor Vázquez se volvió hacia su hija. Alejandra, nos vamos. Ahora, pero papá, la recepción. Todos los invitados. No hay recepción, declaró con autoridad. Este matrimonio se acabó antes de comenzar. Alejandra me miró con una expresión que mezclaba agradecimiento y devastación. Gracias, me dijo en voz baja. Gracias por decirme la verdad. Se quitó el anillo de bodas y se lo arrojó a Ricardo. Espero que haya valido la pena, le dijo antes de salir del salón con su familia. En cuestión de minutos, el salón se vació. Los invitados salían en pequeños grupos, hablando excitadamente sobre lo que acababan de presenciar. Los periodistas se quedaron un poco más, tomando fotos y tratando de conseguir declaraciones. Finalmente, solo quedamos Ricardo y yo, con mis 4 hijos y las nanas. ¿Estás feliz ahora?, me preguntó con amargura. ¿Arruinar mi matrimonio te hace sentir mejor? No arruiné tu matrimonio, Ricardo, le respondí calmadamente. Tu matrimonio se arruinó cuando decidiste construirlo sobre una mentira. Yo solo me aseguré de que Alejandra supiera la verdad antes de comprometer su vida con alguien capaz de negar la existencia de sus propios hijos. Esos niños están mejor sin mí, murmuró. Tienes razón, le dije. Están mejor sin un padre que se avergüenza de ellos, pero no están mejor sin que el mundo sepa que existen y que son maravillosos. Me acerqué a él con Valentina en brazos. Mira a tu hija, Ricardo. Mírale los ojos. Tiene tus ojos verdes, tu sonrisa. Todos tus hijos se parecen a ti de diferentes maneras. Son hermosos, inteligentes, perfectos. Y tú elegiste perdértelo todo por orgullo y egoísmo. Ricardo miró a Valentina por un momento, y por primera vez vi algo de emoción real en su rostro, pero rápidamente apartó la mirada. No cambiaría nada, dijo. Aún creo que hice lo correcto al alejarme. Lo sé, le respondí, y por eso mis hijos están mejor sin ti, pero nunca más vas a poder negar que existen. El mundo entero sabe ahora que Ricardo Mendoza tiene 4 hijos hermosos, y que eligió abandonarlos. Me dirigí hacia la salida, seguida por las nanas con los niños. Isabella, me gritó desde atrás. Me detuve y me volteé. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Nada, le respondí honestamente. No quiero nada de ti, Ricardo. Ya no necesito nada de ti. Mis hijos y yo estamos perfectos sin ti. Salí del club sintiéndome más libre y poderosa de lo que me había sentido jamás en mi vida. La historia, por supuesto, apareció en todos los medios al día siguiente. La madre coraje que interrumpió una boda para defender a sus hijos. Cuatrillizos conocen a su padre en el altar. La venganza más elegante de la historia. Pero para mí no había sido venganza, había sido un acto de amor hacia mis hijos. Un acto para asegurarme de que nunca tuvieran que vivir en las sombras, de que el mundo supiera que existían y que eran perfectos tal como eran. Los meses que siguieron trajeron cambios maravillosos en nuestras vidas. Mi empresa continuó creciendo exponencialmente, impulsada en parte por la atención mediática.
Las mujeres de toda Latinoamérica se identificaron con mi historia y encontraron en mi plataforma el apoyo que necesitaban. Escribí un libro sobre mi experiencia, Cuatrillizos, una traición y un imperio. Se convirtió en bestseller en toda América Latina, y los derechos fueron vendidos para una adaptación cinematográfica. Más importante aún, mis 4 hijos crecieron rodeados de amor, seguridad y orgullo. Nunca tuvieron que preguntarse si eran queridos o valiosos. Sabían que su mamá había movido cielo y tierra por ellos, que habían sido concebidos en amor y criados con dedicación absoluta. Cuando cumplieron 5 años, Sebastián me preguntó por primera vez sobre su papá. Mami, ¿por qué no tenemos papá como los otros niños? Me senté con él y le expliqué, de manera apropiada para su edad, que a veces los papás no están listos para ser papás cuando nacen los bebés. Pero, ¿él nos quiere?, preguntó. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente, pero lo que sí sé es que mamá los quiere tanto que puede ser papá y mamá al mismo tiempo. Y ustedes tienen abuelos, tíos, y muchas personas que los aman muchísimo. ¿Lo vamos a conocer algún día?, preguntó Sofía, que había estado escuchando la conversación. Si algún día él quiere conocerlos y puede demostrar que los va a amar y respetar como se merecen, tal vez, les dije, pero si nunca pasa, ustedes van a estar perfectos porque tienen todo el amor que necesitan. Ricardo nunca trató de contactarnos después de la boda. Continuó enviando la pensión alimenticia religiosamente, pero nunca acompañada de una nota, una llamada, o siquiera una pregunta sobre cómo estaban los niños. Según lo que leía en los medios ocasionalmente, había logrado reconstruir su carrera como consultor financiero. No era la vida de lujo que había tenido antes, pero era respetable. Nunca se casó de nuevo. Camila sí volvió a aparecer en mi vida, de una manera inesperada. 3 años después de nuestra conversación en el hospital, me escribió un mensaje diciéndome que se había graduado de una maestría en trabajo social y que había comenzado a trabajar con madres adolescentes solteras. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, escribió, pero me gustaría contribuir de alguna manera a tu plataforma. He aprendido mucho sobre las luchas que enfrentan las madres solteras, y creo que tal vez podría ayudar desde mi experiencia profesional. Lo pensé durante semanas antes de responder. Finalmente decidí darle una oportunidad, no para reconstruir nuestra amistad, sino porque creí que realmente quería hacer algo bueno. Comenzó escribiendo artículos sobre el apoyo emocional para madres solteras, contenido que resultó ser extremadamente valioso para nuestra comunidad. Con el tiempo, se convirtió en una colaboradora regular, aunque nuestra relación se mantuvo estrictamente profesional. Una tarde, 5 años después de la boda interrumpida, estaba en mi oficina revisando los números de crecimiento de la empresa cuando mi asistente me dijo que tenía una visita. Era Ricardo. No lo había visto en persona desde aquella noche en el club, y me impactó lo mucho que había cambiado. Se veía mayor, más delgado, con canas en las sienes y líneas de expresión que no había tenido antes. Pero lo que más me llamó la atención fue algo en sus ojos. Parecía más humilde, más genuino de lo que jamás lo había visto. Hola, Isabella, me dijo, parado en la puerta de mi oficina como si no estuviera seguro de si tenía permiso de entrar. Hola, Ricardo, le respondí, indicándole que se sentara. ¿A qué debo esta visita? Se sentó nerviosamente, jugando con sus manos como solía hacer cuando estaba muy ansioso. Vine a disculparme, dijo finalmente. Sé que es tarde, sé que probablemente no significa nada después de todo este tiempo, pero necesitaba decirte que me arrepiento de todo lo que te hice. Me quedé callada, esperando que continuara. He estado en terapia durante los últimos 2 años, continuó. Después de que Alejandra me dejó, después de que perdí todo otra vez, finalmente me di cuenta de que el problema no era el mundo conspirando contra mí, el problema era yo. ¿Y qué descubriste en terapia?, pregunté, genuinamente curiosa. Que soy un cobarde,
dijo con una honestidad que me sorprendió, que toda mi vida he huido de las responsabilidades reales, de las emociones difíciles, de cualquier situación que me obligara a crecer como persona. Respiró profundamente antes de continuar. Cuando me dijiste que estabas embarazada de cuatrillizos, no fue que no me importara, me aterroricé. La idea de ser responsable de 4 vidas pequeñas, de tener que ser el hombre fuerte y estable que ustedes necesitaban, me paralizó completamente. Entonces decidiste huir. Dije, decidí huir, confirmó, y me convencí de que lo estaba haciendo por el bien de todos. Me dije que ustedes estarían mejor sin mí, que yo no era material de padre, que era mejor hacer un corte limpio. ¿Y ahora qué piensas? Ahora sé que era una excusa, era mi miedo hablando, no mi amor por ustedes. Y el precio que pagaron ustedes por mi cobardía fue injusto e imperdonable. Se quedó callado por un momento, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Isabella, he visto las fotos de los niños en los medios, he leído sobre tus éxitos, he seguido tu historia desde lejos. Eres una madre increíble, has criado 4 niños maravillosos, has construido un imperio empresarial, has hecho todo lo que yo debería haber estado ahí para hacer contigo. No necesitaba que lo hicieras conmigo, Ricardo, le dije suavemente, pero esos niños sí necesitaban que lo hicieras con ellos. Lo sé, dijo, limpiándose las lágrimas, y sé que es demasiado tarde para ser el padre que debería haber sido desde el principio, pero si me das una oportunidad, si crees que podría ser positivo para ellos, me gustaría tratar de conocerlos. Lo miré durante un largo rato, considerando su petición. Ricardo, le dije finalmente, no sé si eres sincero o si esto es otra fase que vas a superar cuando se vuelva difícil, pero lo que sí sé es que mis hijos merecen tener la oportunidad de decidir por sí mismos si quieren conocer a su padre biológico. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó. Primero, continuar con tu terapia. Segundo, tomar clases sobre paternidad y desarrollo infantil. Tercero, comenzar lentamente, con visitas supervisadas, para ver cómo reaccionan los niños a ti y cómo tú manejas la realidad de ser padre. Acepto todo eso, dijo inmediatamente. Y cuarto, continué, entender que si en algún momento decides que esto es demasiado difícil y desapareces otra vez, no habrá más oportunidades. Mis hijos no merecen ser abandonados 2 veces por la misma persona. Entiendo, dijo, asintiendo solemnemente. Entonces hablaré con ellos, le dije. Son lo suficientemente grandes ahora para entender la situación básica. Si ellos quieren conocerte, organizaremos algo. Si no quieren, respetarás su decisión. Por supuesto, se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Isabella, dijo, una última cosa. Quiero que sepas que aunque nuestra relación terminó de la manera más terrible posible, los años que pasamos juntos fueron los más felices de mi vida hasta ese momento, y lamento profundamente haber arruinado algo tan hermoso por mi propia cobardía. Después de que se fue, me quedé sentada en mi oficina durante mucho tiempo, reflexionando sobre la conversación. ¿Era sincero? ¿Había realmente cambiado? ¿O esto era otra manipulación? Honestamente, no sabía las respuestas a esas preguntas, pero sabía que mis hijos merecían la oportunidad de tomar sus propias decisiones sobre su padre biológico. Esa noche, después de la cena, me senté con Sebastián, Matías, Valentina y Sofía en nuestra sala de estar. Niños, les dije, quiero hablarles sobre algo importante. Su papá biológico, Ricardo, vino a visitarme hoy. Inmediatamente tuve su atención completa. ¿Nuestro papá real?, preguntó Matías con emoción. Sí, mi amor, él me pidió si podía conocerlos. ¿Por qué ahora?, preguntó Sebastián, que siempre había sido el más analítico de los 4. Dice que se arrepiente de no haber estado con ustedes desde que nacieron, y que quiere tratar de ser parte de sus vidas ahora. ¿Pero por qué no quería estar con nosotros antes?, preguntó Sofía. Les expliqué, de la manera más apropiada para su edad,
que a veces los adultos toman decisiones equivocadas cuando tienen miedo o no saben cómo manejar situaciones difíciles. ¿Lo vamos a perdonar?, preguntó Valentina. Esa es una decisión que cada uno de ustedes tiene que tomar por sí mismo. Les dije, nadie los va a obligar a conocerlo si no quieren, y nadie los va a obligar a perdonarlo si no se sienten listos. Pero si decidimos conocerlo, ¿significa que él va a vivir aquí?, preguntó Sebastián. No. Les aseguré, nuestra familia somos nosotros 5. Si decidieran conocer a Ricardo, sería como visitas, para que puedan decidir si quieren tener una relación con él o no. Los 4 niños se quedaron pensativos por unos minutos. Yo quiero conocerlo, dijo Matías finalmente. Quiero saber cómo es. Yo también, dijo Sofía, pero si no me gusta, ¿no tengo que verlo más? Exactamente, le confirmé. Pueden cambiar de opinión en cualquier momento. Sebastián y Valentina tardaron más en decidir, pero eventualmente dijeron que también tenían curiosidad. Durante las siguientes semanas, organicé todo para la primera reunión. Ricardo había cumplido con todos los requisitos que le había puesto, continuaba en terapia, había tomado un curso de paternidad, e incluso había leído varios libros sobre desarrollo infantil que yo le había recomendado. La primera reunión fue en mi casa, un sábado por la tarde. Habría una psicóloga infantil presente para observar la interacción y asegurarse de que los niños se sintieran cómodos en todo momento. Cuando Ricardo llegó, llevaba 4 regalos cuidadosamente envueltos y se veía más nervioso de lo que jamás lo había visto. Hola, les dijo a los niños con una voz temblorosa. Soy Ricardo, soy su papá. La reunión fue mejor de lo que esperaba, pero también fue evidente que sería un proceso largo y difícil. Los niños eran educados pero reservados. Sebastián le hacía preguntas directas que Ricardo luchaba por responder honestamente. Valentina se escondía detrás de mí durante la mayor parte de la visita. Matías y Sofía parecían más abiertos, pero aún así mantenían su distancia emocional. Ricardo, por su parte, se veía abrumado por la realidad de tener 4 hijos inteligentes y perceptivos que claramente habían crecido perfectamente bien sin él. Después de 2 horas, los niños se fueron a jugar al jardín, y Ricardo se quedó conmigo en la sala. Son increíbles, me dijo, con lágrimas en los ojos. Son tan inteligentes, tan seguros de sí mismos, tan perfectos. Sí, le dije simplemente, lo son, y es obvio que no me necesitan, continuó. Has hecho un trabajo increíble criándolos sola. No los crié sola, le corregí, los criamos nosotros 5 juntos. Ellos también me criaron a mí, me enseñaron a ser más fuerte, más inteligente, más valiente de lo que jamás pensé que podía ser. Se quedó callado por un momento. ¿Crees que algún día podrán amarme?, preguntó. No lo sé, Ricardo, le respondí honestamente, pero sí sé que si eres consistente, si demuestras que realmente has cambiado, si les das tiempo y respetas su ritmo, tal vez puedan desarrollar algún tipo de relación contigo. Las visitas continuaron durante los siguientes meses. Ricardo venía cada 2 semanas, siempre puntual, siempre preparado con actividades apropiadas, siempre respetuoso de los límites que los niños establecían. Gradualmente, pude ver pequeños cambios. Matías comenzó a esperar sus visitas con emoción. Sofía empezó a mostrarle sus dibujos y trabajos del colegio. Sebastián, aunque aún reservado, comenzó a hacerle preguntas más personales. Valentina siguió siendo la más cuidadosa, pero eventualmente dejó de esconderse detrás de mí. Pero el cambio más notable era en Ricardo mismo. Había una paciencia en el que nunca había visto antes, una humildad genuina. Cuando los niños lo rechazaban o lo ignoraban, no se enojaba ni se frustraba, simplemente esperaba, demostrando que estaba dispuesto a ganarse su amor poco a poco. Un día, 6 meses después de que comenzaran las visitas, Sebastián me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mami, me dijo,
¿Tú perdonaste a Ricardo? Es una pregunta muy profunda. Mi amor, le respondí. ¿Por qué me preguntas? Porque si tú no lo has perdonado, tal vez nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Me senté con él y pensé cuidadosamente antes de responder. Sebastián, le dije, perdonar no significa que tengo que olvidar lo que pasó o pretender que no dolió, pero sí significa que ya no estoy enojada o triste por eso. He construido una vida tan hermosa con ustedes que ya no hay lugar en mi corazón para el resentimiento. Entonces, ¿sí lo perdonaste? Sí. Me di cuenta al decirlo. Creo que sí lo he perdonado, pero más importante, me he perdonado a mí misma por haber estado con alguien que no me valoraba como merecía. Esa conversación me hizo reflexionar sobre todo el journey que había vivido, desde aquella noche terrible cuando descubrí los mensajes en su teléfono, hasta el día que interrumpí su boda, hasta este momento sentada en mi hermosa casa con mis 4 hijos increíbles. Había sido una transformación completa. Ya no era la mujer que había dependido de Ricardo para su felicidad. Era una empresaria exitosa, una madre orgullosa, una mujer que había convertido su mayor dolor en su mayor fortaleza. Mi plataforma Fuerza Múltiple ahora tenía más de 1 millón de usuarias en 15 países. Había escrito 3 libros bestseller. Daba conferencias internacionales sobre emprendimiento femenino y resiliencia. Había creado una fundación que ayudaba económicamente a madres solteras que querían comenzar sus propios negocios. Pero más que cualquier éxito profesional, había criado 4 seres humanos extraordinarios que se amaban entre ellos y me amaban a mí con una intensidad que me quitaba el aliento todos los días. 2 años después de que Ricardo comenzara las visitas regulares, me pidió hablar conmigo después de una tarde particularmente exitosa donde había logrado hacer reír a los 4 niños jugando fútbol en el jardín. Isabella, me dijo, sé que esto puede sonar extraño, pero quería agradecerte. ¿Agradecerme por qué? Por salvarme, dijo, por interrumpir mi boda, por no dejarme continuar viviendo una mentira. Si me hubiera casado con Alejandra, habría continuado siendo la misma persona cobarde y superficial que era. Habría perdido para siempre la oportunidad de conocer a estos niños increíbles, de aprender a ser un hombre mejor. Me quedé sorprendida por la sinceridad de sus palabras. Nunca pensé en eso de esa manera, admití. Sé que no lo hiciste por mí, continuó. Lo hiciste por los niños, para proteger su derecho a existir sin vergüenza, pero al hacerlo, también me obligaste a enfrentar la verdad sobre quién era realmente y quién quería ser. ¿Y quién quieres ser? Pregunté. Quiero ser un hombre del que mis hijos puedan estar orgullosos algún día, dijo. Sé que nunca seré su papá de la manera que tú eres su mamá. Llegué demasiado tarde para eso, pero tal vez pueda ser alguien positivo en sus vidas. Alguien que los apoye y los ame de la manera que merecen. Creo que ya estás en camino de ser esa persona, le dije, y me sorprendí al darme cuenta de que lo decía en serio. La historia de cómo una mujer traicionada se convirtió en una empresaria exitosa y madre de cuatrillizos se había vuelto legendaria en los medios latinos. Pero para mí, la historia real no era sobre venganza o triunfo sobre los que me habían lastimado. La historia real era sobre descubrir que tenía una fuerza interior que nunca había conocido. Era sobre aprender que mi valor no dependía de ser amada por un hombre, sino de amarme a mí misma lo suficiente para crear la vida que merecía. Era sobre entender que a veces los peores momentos de nuestra vida son la semilla de nuestros mejores momentos. Hoy, mientras escribo esta historia, mis hijos tienen 8 años. Son estudiantes brillantes, niños empáticos, pequeños líderes en sus escuelas. Sebastián quiere ser arquitecto como su abuelo. Matías sueña con ser chef. Valentina quiere ser doctora para ayudar a otros niños. Sofía dice que quiere tener su propia empresa como mamá. Ricardo ahora los visita cada fin de semana. No vive con nosotros, y nunca lo hará, pero se ha convertido en una presencia consistente y positiva en sus vidas. Los niños lo llaman papá Ricardo para diferenciarlo de ser papá en el sentido tradicional,
un título que saben que se ganó siendo su único progenitor presente durante sus primeros años. Camila y yo nunca recuperamos nuestra amistad íntima, pero desarrollamos una relación profesional respetuosa que eventualmente se convirtió en algo parecido a una amistad cuidadosa. Ella nunca se casó ni tuvo hijos, pero encontró su propósito ayudando a otras mujeres a través de su trabajo en servicios sociales. En cuanto a mí, hace 2 años conocí a Alejandro, un viudo con 2 hijos que entendió desde el primer día que mis cuatrillizos eran mi prioridad absoluta. No fue amor a primera vista como había sido con Ricardo, fue algo mucho mejor. Fue amor construido sobre respeto mutuo, valores compartidos, y una comprensión profunda de lo que significa ser padre soltero. Nos casamos el año pasado, en una ceremonia pequeña en el jardín de nuestra casa, con nuestros 6 hijos como testigos de honor. No fue la boda de cuento de hadas que había imaginado con Ricardo, fue algo mucho más real y hermoso, porque esta es la lección más importante que aprendí en todo este journey, que a veces las traiciones más dolorosas nos liberan para encontrar una felicidad que ni siquiera sabíamos que era posible, que a veces tenemos que perder completamente la vida que creíamos querer para descubrir la vida que realmente merecemos. Mis cuatrillizos no fueron el problema que Ricardo pensó que serían, se convirtieron en mi mayor bendición, en la razón por la que encontré fuerzas que nunca supe que tenía, en la motivación que me impulsó a construir un imperio desde cero, y esa limusina que llevé a su boda no era solo un símbolo de mi éxito financiero, era un símbolo de que había aprendido a amarme a mí misma lo suficiente para never setear por menos de lo que merecía. Hoy, cuando miro a mis 4 hijos jugando en nuestro jardín, cuando veo los números de crecimiento de mi empresa, cuando pienso en las miles de mujeres que han encontrado esperanza y apoyo a través de mi plataforma, sé que todo el dolor valió la pena, porque la mujer que interrumpió esa boda no era la misma mujer que había sido abandonada embarazada de cuatrillizos. Era una mujer que había aprendido que su poder no venía de ser amada por otros, sino de amarse lo suficiente a sí misma para crear la vida extraordinaria que merecía. Y esa, mi querida audiencia, es la historia más hermosa de todas, la historia de una mujer que se salvó a sí misma y, al hacerlo, salvó también a sus hijos y les enseñó que nunca, nunca tienen que aceptar menos amor del que merecen. Gracias por acompañarme en este journey. Espero que mi historia les recuerde que ustedes también tienen una fuerza interior increíble, y que los momentos más oscuros de sus vidas pueden convertirse en la plataforma de lanzamiento hacia su mayor éxito. Nunca olviden que merecen ser amadas completamente, respetadas profundamente, y valoradas exactamente como son. Y si alguien en sus vidas no puede darles eso, tienen el poder de crear una vida tan hermosa sin esa persona que se preguntarán cómo alguna vez pensaron que la necesitaban. Con todo mi amor y todas mis bendiciones, esta ha sido Isabella, recordándoles que siempre, siempre tienen el poder de escribir su propio final feliz.